Mucha atención sucede ahora. La justicia de Estados Unidos acaba de confirmar el tiempo en que Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, permanecerá en prisión. Esto luego de haberse declarado culpable por delitos de narcotráfico. La noticia se acaba de conocer. Ahí ya vemos a Alejandro Rincón. Bueno, Alejandro, cuéntenos los detalles, por favor. Buenas tardes. Hola Rosy, una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta hora. Con la entrega de la sentencia finaliza oficialmente el proceso por narcotráfico en contra de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien en noviembre de 2021 había decidido declararse culpable finalmente por todos los delitos que la justicia estadounidense le imputaba. La determinación de la jueza Dora Irizarry a cargo de esta causa es que el nivel de violencia y la empresa criminal continuada de la cual fue parte alias Don Mario le ameritan 35 años de prisión, el tiempo que precisamente la Fiscalía estaba pidiendo como castigo máximo en contra de este ex líder paramilitar y que también tuvo negocios relacionados con el Clan del Golfo. De hecho, en el momento de la sentencia, la jueza Irizarry aseguró que este ha sido uno de los casos más difíciles que ella ha tenido que llevar en los 18 años que ella ha estado en la silla en esta corte de Nueva York. Adicionalmente, lo que ha previsto la justicia estadounidense es que esos 35 años de prisión incluyen 15 adicionales relacionados con ofensas de terrorismo. Reportamos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Por supuesto, es una noticia a la que estaremos haciéndole seguimiento. Muchísimas gracias por la información, Paola. Es hora de cambiar de tema, 12:33 del mediodía, porque mucha atención y pasa primero aquí en Noticias RCN. Tenemos en primicia una carta que envía la Procuraduría a los Ministerios de Hacienda y de Ambiente. En ella toca dos temas claves, Paola: la reforma tributaria y el impuesto al carbono. Pues mire, Rosy, la carta no solamente va dirigida a los ministerios, sino que también va para los congresistas. Advierte el Ministerio Público que cambiar la destinación de estos recursos, contrario a proteger el medio ambiente, podría causar daños graves. Pues, ¿qué le parece si hacemos contacto de inmediato con Oscar Ramírez, quien tuvo acceso a toda esta información importante? Oscar, bueno, háblenos un poco más del tema. ¿Qué más dice el documento? Buenas tardes. Rosy, Paola, muy buenas tardes. Mire, esta misiva que conoció en primicia Noticias RCN, la Procuraduría General de la Nación le dice puntualmente al ministro de Hacienda y a la ministra de Ambiente que no eliminen la destinación específica del impuesto al carbono, es decir, dónde van los recursos, o porque a juicio del Ministerio Público no está claro en el proyecto de reforma cuál será el destino de este tributo. Además, le pide información sobre qué pasará entonces con el cuidado medioambiental, para lo cual pues estaba destinado este tributo. Esta semana continuará el debate de la tributaria en el Congreso y seguramente la postura de la Procuraduría dará de qué hablar. Primicia en Noticias RCN. En momentos en que el Congreso se prepara para dar un nuevo paso en la discusión de la reforma tributaria, la Procuraduría General de la Nación alzó la mano y envió un fuerte llamado al gobierno sobre este debate. En un documento conocido por Noticias RCN, el Ministerio Público, palabras más, palabras menos, le pidió al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ambiente y puntualmente al Congreso de la República que no elimine la destinación específica del impuesto al carbono como está dispuesto en la reforma. Si bien la Procuraduría General de la Nación evidencia que el proyecto de ley de la reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso contempla como uno de sus objetivos la protección del medio ambiente, generan preocupación algunos de los artículos aprobados en primer debate debido a que podrían llegar a generar regresividad en dicha protección. Dice la Procuraduría que se deben contemplar medidas contundentes y específicas para la protección del medio ambiente y el estímulo a la transición energética en la tributaria, que actualmente se encuentra en debate. Recordemos que este impuesto vigente desde el año 2016 formaba parte de una estrategia para el fortalecimiento ambiental del país, la erosión costera, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, entre otros. Hay que decir que esta es una iniciativa que puede revestir un tinte regresivo, lo que terminaría vulnerando el principio de no regresividad de la normatividad ambiental. En el documento conocido en primicia por Noticias RCN, el ente de control hace una serie de preguntas que a su juicio no han sido resueltas en el debate de la tributaria, especialmente en la propuesta de eliminar el impuesto al carbono. ¿Quién sería el encargado de la administración de los recursos del impuesto al carbono? ¿Cómo se deberían ejecutar estos ingresos?
¿Cuáles son los proyectos y o políticas que se financiarían con el recaudo al impuesto al carbono? La Procuraduría alerta que si la derogatoria de la destinación específica del impuesto del carbono es aprobada por el Congreso de la República, se podría perder de vista uno de los fines de este tributo. Instó al gobierno y al legislativo a que en lugar de eliminarlo, se corrijan las deficiencias en la inversión del impuesto. ¿Responderá el gobierno al SOS de la Procuraduría? Ya veremos. Veremos qué pasa, Rosy, con estas preocupaciones. Vamos a cambiar de tema porque ayer les contamos sobre el accidente de un avión en Santa Marta que acabó con la vida de un niño de 3 años. Pues hoy ya se tienen nuevos detalles de la causa del incidente. 2 de las 3 personas que resultaron heridas por el impacto continúan bajo observación médica. Un equipo de la Aeronáutica Civil en Santa Marta adelanta las investigaciones y la inspección a la aeronave que se salió de la pista cuando intentaba despegar en el aeropuerto Simón Bolívar y causó la muerte a un niño de 3 años. Ya iniciamos la investigación, aunque ya lo manifesté lamentando tremendamente la muerte del menor de edad, que nos duele mucho. Tenemos un avión más o menos en una condición que se puede inspeccionar, con registros a bordo, de diferente índole, porque es un avión moderno que permite capturar pruebas para saber cuáles fueron las condiciones de ese despegue. De las 4 personas que resultaron heridas, en las últimas horas una menor de 16 años fue dada de alta, mientras que una mujer y una niña de 6 años siguen recibiendo atención médica en una unidad de cuidados intensivos. Pues gracias a Dios, la tomografía tanto de mi mamá, que también está en UCI, y de mi niña pues salieron positivos, no arrojaron hematomas comprometedores, nada. Pues gracias a Dios los resultados salieron mucho mejor. Mientras la aeronave continúa bajo custodia, los familiares del menor fallecido reciben acompañamiento psicológico. Y a propósito de siniestros, un grave accidente aéreo se registró en la ciudad de Yeisk, en Rusia. Un avión de combate ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos y al menos 4 pisos de esta estructura quedaron en llamas. Una persona murió y otras 3 resultaron heridas. El incidente se habría producido por el incendio del motor de la aeronave. Rusia ya anunció una investigación penal. 12:38, en una tragedia terminó la celebración en Chipatá, Santander, donde se adelanta el Festival del Maíz. Pues un grave accidente en el desfile de carrozas dejó como saldo una adulta mayor muerta y 2 personas más heridas. Camilo Santos, cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Buenas tardes. Rosy y Paola, buenas tardes. Así es, mire, un hecho que enluta al municipio de Chipatá y a todo el departamento de Santander. Hace más de 2 años no se realizaba este Festival del Maíz en esta zona debido precisamente a la pandemia. Y es que cuando se estaba llevando a cabo un desfile de carrozas por hechos que son materia de investigación, el conductor del vehículo al parecer pierde el control del mismo y termina arrollando a una mujer de 83 años y a otras 2 personas. Lamentablemente, pues esta mujer, quien fue conducida al hospital de Vélez, recibió atención médica, pero perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Al parecer su conductor pierde el control del automotor y inmediatamente la ciudadana es trasladada a un centro médico en donde fallece horas después. Es de anotar que el conductor del vehículo está puesto a disposición de la autoridad competente. Las 2 personas que resultaron heridas en este hecho reciben atención médica y dicen las autoridades que permanecen estables. Es la información que registramos a esta hora desde la ciudad de Bucaramanga. Sigan ustedes con más de Noticias RCN. Buenas tardes. Pues Camilo, muchísimas gracias y buenas tardes para usted. Paola, mire, las imprudencias viales siguen cobrando vidas en el departamento del Atlántico. Este puente festivo precisamente estuvo marcado por trágicos accidentes. Qué lamentable, Rosy. Pues mire, familiares rindieron homenaje a las víctimas y en medio de ellos siguen clamando por justicia. Daniela Mora, ¿cómo avanzan las investigaciones de estos casos y qué dicen las autoridades? Paola, Rosy, yo los saludo a esta hora con lluvias desde el departamento del Atlántico, pero esto no fue impedimento para que por lo menos 150 ciclistas del departamento se dieran cita en un recorrido que inició desde el municipio de Tubará y finalizó en jurisdicción de Puerto Colombia para rendir un homenaje al hombre de 57 años que murió luego de ser arrollado por un vehículo que transitaba a exceso de velocidad por la vía al mar. Esta pues no fue la única víctima, los conductores ya han sido identificados. Sin embargo, un joven de 28 años que también murió en el norte de Barranquilla
Barranquilla, producto de otra imprudencia vial, pues sus familiares adelantan un homenaje y siguen clamando por justicia para que se logre la captura de los responsables que al parecer aún no han sido identificados. 29 kilómetros de la vía al mar, una de las más transitadas del Atlántico, se convirtieron en la pista para despedir a la más reciente víctima de una de las tantas imprudencias viales en el departamento. Después de hacer práctica deportiva en la autopista vía al mar, el señor Luis Fernando, una persona de 67 años, quien ocasionalmente practicaba el ciclismo, tuvo un accidente, fue atropellado por un vehículo que se trató de dar a la huida. Cerca de 150 pedalistas se unieron a un recorrido que inició esta madrugada desde el municipio de Tubará. Con pendones pidieron mayores controles, también conciencia y responsabilidad vial a los conductores. Un cúmulo de malas experiencias por el fallecimiento de tantos compañeros, tantas personas que han muerto de la manera más increíble por la irresponsabilidad de muchos conductores. Lamentablemente, el ciclista no fue la única víctima mortal este fin de semana. En Barranquilla, un joven de 28 años también murió por otra imprudencia vial. Sus familiares buscan al responsable. Los 4 ocupantes deben de responder por la muerte de mi sobrino. ¡Justicia! ¡Justicia! Con una velatón homenajearon la memoria del joven en el lugar del accidente y con carteles piden celeridad en las investigaciones para que se haga justicia por su caso. Mire, siguiendo con más noticias del área metropolitana de Barranquilla, la policía logró desarticular a una peligrosa banda criminal conocida como los Datalocos, que estaban dedicadas al robo y demás hurtos informáticos. Estas personas serían los responsables de robar por lo menos 100 millones de pesos. Lo preocupante es que estaban operando desde el año 2020 y solo hasta este año lograron iniciar las investigaciones. Fueron capturadas 5 personas. De acuerdo con la policía, se encargaban de suplantar identidades para respaldarlas ante las entidades financieras y poder transferir dineros de cuentas bancarias hacia sus propias cuentas personales. Estos presuntos delincuentes son requeridos por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes, violación de datos personales y falsedad personal. En total, fueron 5 diligencias de allanamiento y registro, en las cuales 5 personas fueron puestas a disposición. Los allanamientos se realizaron en diferentes sectores de Barranquilla y municipios de su área metropolitana. Las 5 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurtos informáticos y también suplantación de identidades. Además, venían operando en diferentes ciudades del país. Es por el momento la información desde aquí, desde la capital del Atlántico. Pero continúe, Rosy, usted con más noticias RCN. Daniela, muchísimas gracias por esta información desde el Atlántico. Y la violencia en contra de los periodistas y la libertad de prensa no para. La víctima más reciente, Rafael Emiro Moreno, director del medio digital Voces de Córdoba y líder social del departamento, fue asesinado por sicarios en Montelíbano. Según Indepaz, el periodista presentaba amenazas en su contra. El gobernador de Córdoba repudió el asesinato y solicitó a las autoridades identificar a los autores del crimen. En horas de la noche se encontraba dentro de un establecimiento público. A este lugar llegan 2 sujetos en una motocicleta, lo abordan y le quitan la vida. De manera inmediata, un grupo élite de la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se encuentran adelantando todos los actos urgentes. Mucha atención porque en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a 5 exintegrantes del Ejército y a 4 personas más señalados de auxiliar y facilitar la fuga del narcotraficante hoy muerto Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido como alias Matamba, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Los acusados, que habrían asesorado y alertado a Matamba de los movimientos de la fuerza pública, deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado y cohecho. Y hablemos también de las afectaciones por las lluvias, porque anoche cayó tremendo aguacero en Dabeiba, Antioquia, y dejó por lo menos 300 habitantes del corregimiento Camparrucia afectados. Pues la creciente súbita de la quebrada del Tigre inundó todo a su paso, generando la emergencia. Gestión del riesgo y bomberos activaron las rutas de atención.
Bueno, Rosy, comenzó oficialmente el retorno de los viajeros luego de la semana de receso y del puente festivo. Escuche esto, son millones de carros los que se están movilizando a esta hora por las carreteras del país. Pues, ¿qué le parece, Paola, si nos vamos de inmediato para la autopista sur? ¿Cuál es la situación a esta hora que entregan las autoridades? María Angélica Ferrer, buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Y aquí estamos en la autopista sur, a la altura del peaje sur, para mostrarles a ustedes cuál es la situación de este plan retorno de la semana de receso escolar. Como pueden observar, avanzan a buen paso los vehículos. Estamos en el sentido sur-norte de la autopista sur. Nos dicen las autoridades de tránsito que durante este fin de semana al menos 397.000 vehículos salieron de la ciudad y han ingresado hasta corte de mediodía 325.000. Se espera que en el resto de la jornada sean más de 400.000 vehículos. Pero un dato muy importante, y es que dicen ellos que han reducido en un 29% el número de siniestros viales. El año pasado fueron 3.499 siniestros en este mismo puente. Este año han sido 2.787. Se han adelantado varias jornadas y siguen los policías de tránsito en 58 puntos viales. Importante recordarles también a los televidentes y viajeros el pico y placa regional por los 8 corredores viales de 12 del mediodía, ya empezó hasta las 4 de la tarde, podrán ingresar los vehículos cuya placa termina en número par, y de 4 a 8 de la noche los vehículos cuya placa termina en número impar. Pero además el pico y placa extendido en Soacha, que será desde Mondoñedo hasta la avenida Boyacá desde las 12 del mediodía hasta las 5, los vehículos que terminan en número de placa impar, y de 5 a 10 de la noche ingresarán los que terminan en placa impar. Tenemos a hoy 397.000 vehículos que han salido de Bogotá, han entrado 325.000, proyectamos un número grande de entrada hoy, por eso estamos organizados en los 9 corredores de la ciudad, con más de 58 unidades de policía, con más de 133 unidades del Grupo Guía, controlando la entrada y la seguridad de todos los bogotanos. Se han aplicado alrededor de 4.000 órdenes de comparendo, entre las que más se han aplicado ha sido por circular en sitios restringidos, en horarios que no están permitidos, o en algunas oportunidades por la calzada exclusiva. Igualmente a los peatones o ciclistas que no están utilizando la infraestructura vial que está destinada para que transiten por ella de forma segura, vehículos en abandono o en lugares en donde está prohibido parquear. Importantes recomendaciones de las autoridades a esta hora, que en las carreteras del país son miles los conductores que se están movilizando para regresar a sus hogares luego de la semana de receso escolar. Pues vamos a hacer un recorrido por nuestras regiones, vamos a viajar a Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y Cartagena con nuestros corresponsales, Rosy. Pues ahí ustedes los están viendo en pantalla y vamos a comenzar precisamente en Barranquilla, que durante este puente festivo recibió más de 84.000 vehículos en toda su área metropolitana. Daniela Mora, volvemos con usted. ¿Cómo avanza este plan retorno a esta hora y bueno, qué balance deja el fin de semana? Rosy, como lo mencionábamos hace algunos minutos, bajo lluvia se cumple este plan retorno aquí en la capital del Atlántico, pues luego de este puente festivo de receso escolar. Muy bien lo decía usted, más de 84.000 vehículos han ingresado y salido de Barranquilla y demás municipios de su área metropolitana a lo largo de este fin de semana. Para responder a su pregunta, el balance es lamentable. Se registraron 15 siniestros viales, dejando como víctimas a 2 personas, un hombre de 57 años y un joven de 28, producto de imprudencias viales y conductores al volante. Además, impusieron 1.050 órdenes de comparendo y se logró inmovilizar a 148 vehículos, 17 de ellos a conductores bajo el efecto de bebidas embriagantes. Las autoridades aseguran que a lo largo de este lunes festivo se mantendrán habilitados 4 puestos de control ubicados en los ingresos y salidas desde Barranquilla hacia las ciudades de Santa Marta y Cartagena. Pero ahora nos vamos hacia el departamento de Santander, porque debido a las fiestas que se realizan en 7 municipios, se espera que se movilicen más de 300.000 vehículos en lo que resta de este lunes festivo. Camilo, muy buenas tardes. ¿Cómo se cumple el plan retorno y qué están haciendo las autoridades para garantizar la seguridad de los viajeros?
Daniela, televidente, buenas tardes. Así es, mire, dicen las autoridades que solamente aquí a la ciudad de Bucaramanga ingresará este lunes festivo más de 120.000 vehículos, por lo que las autoridades, para evitar que sigan ocurriendo siniestros viales, instalaron 9 áreas de prevención donde se busca abordar a conductores y también revisar precisamente estos vehículos y así mitigar el riesgo a que ocurra un accidente de tránsito. Me acompaña a esta hora el capitán Jorge Flores Heredes, el director de la seccional de tránsito y transporte del área metropolitana de Bucaramanga. Capitán, buenas tardes. Cuénteme cómo ustedes están llevando a cabo estas actividades de prevención. Buenas tardes. La seccional de tránsito y transporte del área metropolitana de Bucaramanga ha dispuesto de más de 100 hombres y mujeres que estarán garantizando la seguridad y la movilidad en los principales corredores viales de nuestra ciudad. Asimismo, también tenemos dispuesto, en coordinación con la Policía de Tránsito de Santander, otros dispositivos más para que las personas que retornan a la ciudad de Bucaramanga lo hagan en total normalidad. ¿Cuántos siniestros han ocurrido? En el área metropolitana se registran 28 siniestros viales que han dejado como resultado 16 personas lesionadas y una persona fallecida en jurisdicción de Florida Blanca. ¿Qué decirle a conductores precisamente durante estas fechas debido a las ferias y fiestas y también al invierno que afecta al departamento de Santander? La Policía de Tránsito quiere invitar a todas las personas que en este fin de semana se movilizan por nuestros ejes viales para que lo hagan de una manera muy prudente, que respetemos y acatemos las diferentes normas y señales de tránsito. Asimismo, que si van a conducir no lo hagan en estado de embriaguez, que no hagan maniobras peligrosas o adelantamientos en doble línea que pongan en riesgo nuestra seguridad o la seguridad de nuestros pasajeros. Capitán, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar un paso a la ciudad de Medellín, donde también durante este plan retorno se espera gran flujo vehicular. Le preguntamos a Sara Gudelo cuáles son esos cambios viales que se están instalando sobre los principales corredores que están haciendo las autoridades precisamente para evitar siniestros viales. Buenas tardes, Sara. Camilo, televidentes, buenas tardes. Pues mire, muy importante la pregunta que usted me hace, porque precisamente en donde nosotros nos encontramos, que es la vía del túnel de Oriente, es decir, la vía que va desde Medellín hasta el oriente de Antioquia, pero también hasta el aeropuerto, tendrá un reversible a partir de las 5 de la tarde. ¿Eso qué significa? Que solo tendrá un sentido, desde el municipio de Río Negro hasta la ciudad de Medellín o específicamente desde el aeropuerto. Es decir, que si usted viene o tiene que ir al aeropuerto desde la ciudad de Medellín, debe tomar la vía alterna, que es la antigua carretera justamente al oriente de Antioquia. Hasta el momento se han movilizado por los 7 corredores viales del departamento 1.200.000 vehículos y desde las terminales han salido 57.000 vehículos de transporte público. También muy importante recordar que hay restricción de vehículos de carga hasta las 10 de la noche. Hasta el momento se han impuesto 355 comparendos específicamente por conductas como no tener licencias de conducción, no tener la revisión técnico-mecánica al día y adelantar en lugares prohibidos. En este momento son 450 uniformados vigilando los 7 ejes viales de Antioquia. Recuerden, televidentes, muy importante el reversible desde aquí, desde esta carretera, desde este importante eje vial. Ahora nos vamos hacia Cali, porque allí también hay un gran flujo vehicular y se espera que haya 800 uniformados vigilando las carreteras del Valle del Cauca. Víctor, adelante, buenas tardes. Doña Sara Gudelo, buenas tardes, un gusto saludarla. Pues se han movilizado por este departamento, por las vías del Valle del Cauca, más de 90.000 vehículos. Estamos originando información en directo desde la vía entre Cali y Palmira. Han señalado las autoridades de la seccional de tránsito y transporte de la policía, que ustedes ven en este momento adelantando los controles, que se han impuesto al menos 338 comparendos, 97 vehículos inmovilizados. 8 siniestros viales se han registrado en el Valle del Cauca, 18 lesionados, tristemente una persona fallecida. Estos controles se adelantan en todas las vías del departamento, teniendo prioridad en la vía al mar, entre Cali y Buenaventura. Hay que tener paciencia los conductores que van rumbo o que vienen desde Buenaventura, porque hay paso a un carril. Pero seguimos en este recorrido por Colombia. Ahora nos vamos hasta Cartagena, porque allí también avanzan entonces los operativos de control de las autoridades. Unos 77.000 vehículos se han movilizado por la heroica Angie Goes. Usted tiene los detalles allí en la costa.
Víctor, me place saludarlo. Mire, en Cartagena el plan retorno avanza con normalidad. Son cerca, usted lo decía, de 77.000 vehículos, 4 puntos de control que se han instalado en las vías para brindar recomendaciones a los conductores. Y es que precisamente hablando de vías, nosotros nos movilizamos hacia el Cerro de la Popa, donde las autoridades reportaron en las últimas horas un deslizamiento de tierra. Dicen que está comprometido cerca del 20% de la calzada. Por eso, así como ustedes ven aquí, esto es un barranco que representa un riesgo para los conductores que vienen a esta zona, que además es muy visitada en Cartagena, un lugar que a los conductores suben con bastante frecuencia. El Departamento de Tránsito de Cartagena instaló estas cintas precisamente para prevenir cualquier accidente. Adicionalmente, manifestó que se restringe la circulación de buses y cualquier vehículo pesado hasta tanto no se supere esta emergencia. La Secretaría de Infraestructura ha dicho que comenzará unos trabajos de mitigación. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos. Paola, Rosy, ustedes tienen más noticias RCN. Angie, a nuestros corresponsales, gracias por ese completo reporte de la movilidad y un feliz regreso a casa a todos los viajeros. Rosy, cambiamos de tema porque que las comisarías de familia hacen un trabajo clave por el país no es un secreto para nadie. Sin embargo, nos preocupa mucho que en ocasiones malas o demoradas decisiones en estos lugares terminen en tragedia. Bueno, pues Paola, tragedias como la muerte de niños a manos de sus padres o de mujeres a manos de sus parejas. ¿Qué está pasando en las comisarías de familia? Pues vean este informe especial, Noticias RCN, que comenzamos con María Angélica Ferrer. A mí me dolió parirlos, yo los amamanté, a mí me duele toda esta situación. Todas las mujeres que estamos haciendo este proceso para que nos devuelvan nuestros hijos es dentro de la ley. Ellos están siendo maltratados. El señor Sergio Valderrama, papá de mis hijos, es un hombre violento, es un hombre maltratador. Estas 3 madres comparten el mismo dolor. Están lejos de sus hijos por decisión de una comisaría de familia en Piedecuesta, Santander. Según ellas, la excomisaria Alicia Tirado favoreció a los padres, pese a que muchos de ellos están denunciados por violencia intrafamiliar. Corrupción en comisaría de familia de Piedecuesta y en control interno de la alcaldía de Piedecuesta, donde archivan los procesos disciplinarios contra la excomisaria de familia. En octubre de 2020, la Fiscalía le imputó cargos a Leticia Tirado por presuntamente incurrir en delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Según el ente acusador, Tirado desarrolló actividades irregulares en 3 procesos de restablecimiento de derechos de unos menores de edad. Más de 15 mamás con la misma situación. El motivo que me trae aquí son mis hijos, porque más que los derechos míos son los derechos de ellos. Joana asegura que su caso no cumplió el debido proceso, que la custodia de sus hijos le fue arrebatada. Por eso viajó hasta Bogotá y durante 72 horas estuvo en la Plaza de Bolívar, con cadenas en sus manos, exigiendo justicia. Los extraño mucho. Quiero que pronto estén conmigo, ya que van a ser 3 años, la tercera Navidad, yo sin ellos. Para el abogado penalista Rodrigo Martínez, son varios factores los que influyen para que las comisarías de familia no actúen con eficiencia. Uno de los grandes problemas que hemos detectado es que también se está revictimizando a los menores, se está usando a los niños para presentar falsas denuncias. Eso hace que se cargue el sistema. Señala también la falta de profesionalización de muchos comisarios. Esa falta de profesionalización de los funcionarios desde las comisarías de familia ha hecho que ese proceso se lleve de manera arbitraria, porque pues ante la ignorancia a veces del procedimiento, de la misma forma de llevar el proceso, se toman decisiones así. Decisiones como la que le costó la vida al pequeño Gabriel Esteban González, asesinado por su padre, quien había sido denunciado por la madre del niño, y la medida de protección la cobijaba a ella, pero no al menor. Creo que uno de los temas más importantes en eso es en esa coordinación institucional, cuando ya haya alertas de varias instituciones, pues es imposible que las personas, además, lo insisto, quienes tienen recursos pueden hacerlo a través de abogados. Quienes no cuentan con esos recursos, les toca ir, tocar puertas, a ver si los atienden o no. Joana y estas mujeres no se han cansado de tocar puertas, pero esperan que la justicia evalúe sus casos antes de que sea tarde para ellas o para sus hijos. Rosy, es que esta situación es muy preocupante y aún más cuando tenemos datos como estos. Miren, en Bogotá en los últimos 9 meses aumentó en un 33% las denuncias por violencia intrafamiliar en las comisarías. Y sabe que, Paola, es muy grave que muchas veces la situación termine en tragedia porque algunas de las víctimas no aceptan la ayuda. La segunda parte de este informe es en voz de Esteban Pérez.
En lo que va del año, en las 37 comisarías de familia que tiene Bogotá se han atendido 108.713 personas, de las cuales un poco más de 30.000 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar. Las comisarías de familia tienen un equipo interdisciplinario compuesto por el comisario, abogados de apoyo, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos. Únicamente 2 son 24 horas. Eso muestra claramente que necesitamos mayor cobertura, necesitamos mayor atención, sobre todo en los horarios que no son horarios de oficina, que es cuando más casos de violencia intrafamiliar se presentan. Las mujeres entre los 27 y 59 años y los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 12 años han sido este año los más vulnerables en la capital. Las primeras representan el 74% de las denuncias y la violencia en los más pequeños se ha aumentado en un 44% comparado al 2021. La acción de protección en una comisaría de familia tiene la misma connotación que una acción de tutela. Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá son las localidades donde la violencia intrafamiliar se ha desbordado. Apenas en las comisarías de familia se recepciona la denuncia, se cuenta con 4 horas para tomar medidas preventivas e inmediatas y entre el día 5 y 10 es obligatorio el llamado a una audiencia para tomar una decisión definitiva. Por ejemplo, la ubicación en casa refugio, que es el servicio que prestan la Secretaría de la Mujer para que las mujeres y sus familias que son víctimas de violencia puedan ser protegidas. Pero ante las medidas que se toman en las primeras horas, existe una preocupación en los organismos distritales. En muchas oportunidades nos hemos encontrado con que las mujeres minimizan el riesgo y no aceptan la medida de protección. Y hemos tenido casos lamentables de feminicidios, precisamente por eso. La violencia psicológica es lo que más se denuncia en las comisarías de familia, representando un 78%, seguido de la violencia física con un 52% y la violencia sexual y económica con un 3%. Lo haremos a través de una entrevista que nos permite corroborar cuál es la situación actual entre ustedes, en especial si se han vuelto a presentar o no hechos de violencia. Para evitar demoras en la atención de las denuncias, el distrito tiene habilitada la línea de vida 380-8400, que desde 2020 ha recibido 34.247 llamadas, que ha derivado en la adopción de 3.300 medidas de protección. Internacional. 1:32 p.m. Comenzamos la información internacional en Ucrania, donde Rusia intensificó los ataques aéreos desde tempranas horas. La capital fue golpeada por una serie de bombardeos que cobraron la vida de al menos 4 personas. Las fuerzas ucranianas denunciaron que Moscú está utilizando drones kamikaze para realizar los atentados. Los estallidos vuelven a escucharse en Ucrania. Varias explosiones se sintieron en varios puntos de Kiev, la capital. Edificios en llamas, gruesas nubes de humo y familias corriendo para refugiarse hace parte del panorama de un país que en poco cumple 8 meses en guerra. Vinimos aquí después de recibir una llamada telefónica de nuestra madre que dijo que estaba bajo los escombros. Ella dijo, por favor, busquen a alguien que me ayude con urgencia. Los equipos de rescate están trabajando para remover los escombros y encontrar a los desaparecidos después del bombardeo. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable, y es por eso que estos son ataques terroristas. El pánico invadió por completo a los ciudadanos de Kiev. Esperamos a que sonara la alarma, estábamos tirados en el suelo. Llegaron los bomberos y usaron una escalera para rescatarnos uno por uno. Luego corrimos al refugio en ese edificio, fue horrible. Aunque el Kremlin confirmó haber desplegado los ataques, señaló que sus objetivos eran militares y de infraestructura energética. Las fuerzas ucranianas denunciaron que Moscú utilizó drones de fabricación iraní en su arremetida. Estos dispositivos fueron ampliamente perseguidos por uniformados en tierra. Y sigue el drama de los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos tras la entrada en vigor del pacto migratorio con México. Para aliviar la aglomeración en la zona fronteriza, las autoridades mexicanas embarcaron a un primer grupo de indocumentados en 2 autobuses hacia el centro de la Ciudad de México, específicamente a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Denunciaron los migrantes que este centro no opera los fines de semana, por lo que quedaron a la intemperie.
Vamos a Brasil, donde vivieron el primer cara a cara de los candidatos a la segunda vuelta presidencial. El primer debate televisado tras las elecciones del 2 de octubre estuvo marcado por los continuos señalamientos entre Jair Bolsonaro, que busca la reelección, y Luis Ignacio Lula da Silva, que persigue un tercer mandato en su país. El manejo de la pandemia, denuncias por corrupción y la situación económica del país fueron temas de discusión. Los candidatos a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula y Jair Bolsonaro, lanzaron fuertes comentarios entre sí durante el primer debate televisivo desde la primera vuelta. La tensionante cita fue en Sao Paulo. Quiero que el Congreso legisle y no solo apruebe un presupuesto, que gobierne el gobierno y que juegue el Poder Judicial su papel. Pero lo más importante es que los más pobres vuelvan a ser ciudadanos. Tú hablas tanto de los pobres y quiero dejarlo muy claro. Durante el año 2020, cuando la gente se vio obligada a quedarse en casa, no por decisión mía, sino por muchos gobernadores de tu partido, se iban a morir de hambre. Mientras Lula criticó el manejo de Bolsonaro ante la pandemia del COVID-19, el líder de derecha acusó a su opositor de tener vínculos con el crimen organizado en el país. Según un reciente sondeo, el izquierdista lidera la intención de voto con un margen de diferencia de 6 puntos porcentuales. El hallazgo de 92 migrantes desnudos en la frontera entre Grecia y Turquía tiene conmocionada a Europa. Se cree que los indocumentados cruzaron ilegalmente hacia territorio griego y el hecho fue calificado como triste e inhumano por el portavoz del gobierno de Atenas, que responsabilizó a Turquía de lo ocurrido. Desde Estambul negaron la participación en el incidente. Este comportamiento inhumano es vergonzoso para la sociedad y el liderazgo turco. En lugar de acusar a otros por lo que ocurre dentro de su territorio, investigar el incidente y castigar a los directamente involucrados y cumplir con sus obligaciones en declaración común con la Unión Europea. Y asciende a 8 el número de víctimas mortales tras el incendio en la prisión de Evin en Irán. Estas imágenes revelan la magnitud de los destrozos al interior del penal. El Poder Judicial reiteró que los fallecimientos fueron a causa de inhalación de humo y que todos los reos pertenecían a un pabellón de encarcelados por delitos relacionados con robo. Ciudadanos denunciaron que algunos presos están siendo trasladados a otros centros penitenciarios. 1:37 p.m. Volvemos con noticias de Colombia y sigamos tomándole el pulso a la movilidad en este retorno. Pues también nos preocupan cosas como la accidentalidad, que además está disparada en algunas regiones del país. Mejor dicho, vamos a sobrevolar el retorno en la capital. Esteban Pérez, ¿cómo pinta todo desde el aire? Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza a llover en algunas zonas de la ciudad y ya se presentan las primeras congestiones viales en este plan retorno de ingreso a la capital del país. A nivel nacional se espera se movilicen 1.500.000 conductores. Ingresando a la capital del país se espera 138.000 conductores. Estamos con el director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, Coronel Lamprea. Buenas tardes. Cuéntenos cómo nos fue en tema de siniestralidad, porque hubo un aumento en los fallecidos. Bueno, en cuanto al tema de siniestralidad, podemos decir que en cuanto a siniestros y a lesionados tuvimos una disminución importante. Sin embargo, tenemos un aumento en los fallecidos en los diferentes siniestros que se presentaron de nivel nacional. ¿De cuántos estamos hablando ese aumento? Tenemos una cifra de 131 personas fallecidas en lo que fue en la semana de receso y el puente festivo del Día de la Raza. Coronel, también hay que decirle a la gente los reversibles para ingresar a la capital del país. ¿Cuáles son y qué hay que tener en cuenta? Bueno, tenemos 3 reversibles para información de todos los ciudadanos que se están acercando a la ciudad de Bogotá. Tenemos un reversible desde la ciudad de Villavicencio hacia Bogotá a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. De igual manera, en la vía Apulo, Anapoima, La Mesa, Mosquera. También tenemos ahí un total desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y de igual manera por la autopista norte, desde el Puente del Común hasta la calle 245, desde las 2:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por favor, planee muy bien y trate de tener mucha paciencia cuando haya congestión vehicular. Desde los aires de la capital del país, monitoreando las entradas de la ciudad, Esteban Pérez Vergara, Noticias RCN. Esteban, gracias por el reporte y prudencia en las vías para los conductores. Vamos ahora con historias porque la Fundación Colombianitos y otras organizaciones sociales de nuestro país y del continente en general se unieron para beneficiar a cientos de niños y niñas vulnerables. Una gala benéfica que sin duda cambiará la vida de estos pequeños.
Según un informe del Banco Mundial, la región de las Américas atraviesa por una crisis educativa sin precedentes generada por el cierre masivo de instituciones educativas por la pandemia de COVID-19, afectando a más de 120 millones de niños y niñas. Con el objetivo de mejorar la educación de estos niños en condición de vulnerabilidad, se realizó en el Adrian Ash Center de Miami la segunda gala benéfica panamericana, convocada por 22 organizaciones sociales de la región que benefician a más de 1 millón de personas. Con esta gala benéfica, con los patrocinios, con la boletería y con las donaciones de las personas que asistieron, quiero decir con toda satisfacción que superamos la meta. El comité organizador, compuesto por 8 fundaciones, de las cuales 3 son colombianas, unió esfuerzos para beneficiar a 5.000 niños más en cada uno de sus países. En Colombia, los recursos serán destinados a territorios del Cauca, Tumaco y Bogotá. Pudimos visibilizar la importancia de la educación para cerrar las brechas sociales que tenemos en Colombia. Colombianitos es una fundación presente en 13 departamentos del país hace más de 2 décadas. El deporte es uno de sus principales agentes transformadores de la niñez. Entrando a la página de Colombianitos, www.colombianitos.org, ahí van a encontrar nuestros diferentes programas, los diferentes eventos y pueden escoger a qué causa apoyar. Los invito muy especialmente a mirar el Plan Padrino. Muy bien, revisemos otros temas. En Bucaramanga, mientras unos velan por el bienestar de los más vulnerables, otros aprovechan para cometer delitos. Miren, en el oriente de la ciudad se adelantó una jornada de adopción de perros abandonados, mientras que en el occidente delincuentes robaron en un refugio de gatos. Camilo Santos, usted tiene todos los detalles de estos 2 casos. Camilo. Estoy ubicado al occidente de Bucaramanga, exactamente en el barrio Ciudad Bolívar, aquí en el Parque de los Gatos, donde queda este refugio que está a mi espalda, que fue blanco de los delincuentes cuando a la fuerza ingresaron a este lugar y se llevaron alimento y medicamentos para los felinos. En contraste a esta lamentable noticia, también en otro punto de la ciudad de Bucaramanga se adelantó una jornada de adopción de perritos, donde decenas de ciudadanos participaron de este evento. Día de contrastes en Bucaramanga. Son noticias los que ayudan, pero también los que hacen daño. Se me entraron, me dañaron la casita, me robaron la comida. Ella es Marta Villabona, una animalista que con mucho esfuerzo y pocos recursos construyó un refugio para más de 120 gatos. Anoche los delincuentes se llevaron 5 bultos de comida y medicamentos. Se llevaron pues el bolso con los medicamentos, esto más o menos 500.000 pesos que tenía en medicamentos para los tratamientos de mis animalitos. Lamentablemente el daño de los delincuentes no fue solo material. Me duele muchísimo mis 3 animalitos que se me desaparecieron siendo unos bebés y uno que fue muerto. Si usted quiere apoyar a Marta y sus gaticos, puede comunicarse con ella al 304-603-2604. Seguro será una buena causa como la que se lideró en la Unidad de Bienestar Animal, donde decenas de ciudadanos participaron de una gran jornada de adopción. Hay muchos animales así que sufren, que los maltratan, no los saben valorar, los dejan abandonados como a ella. Voceros de la unidad hicieron un llamado para que más familias se vinculen a las jornadas que se harán cada 15 días. Tenemos un formulario con una serie de preguntas, tanto médicas como sociales, que les dan a los profesionales esa capacidad de identificar si la familia pues es apta para tener algún animal en adopción. Actualmente en la unidad son atendidos 35 gatos y perros que luego de un proceso de rehabilitación y cuidado también quedarán disponibles para la adopción. Y es que desde este refugio de gatos también se adelantan a algunas jornadas de adopción los fines de semana para que los ciudadanos puedan acercarse al sitio y darle más oportunidad a estos felinos que se encuentran afortunadamente aquí en las manos de una amorosa familia. Es la información que registramos desde el occidente de la ciudad de Bucaramanga. Camilo Santos, Noticias RCN. Pues hay que dar, Rosy, entonces el llamado a la tenencia responsable y a que apoyen a esta fundación que tanto ha sufrido. 1:44 p.m, es momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN. Pero ustedes no se despeguen porque cuando regresemos ya viene Daniel Hernández con toda la información del entretenimiento. Ya volvemos.
Daniela, muchísimas gracias por toda esta información del entretenimiento, a Felipe también. Y bueno, hasta aquí las noticias de RCN del Mediodía. Gracias por habernos acompañado. A continuación esperen en Tardes de Película 30 minutos o menos El Negativo y más adelante The Condemned 2. Recuerde que nos vemos nuevamente a las 7 de la noche en nuestra emisión. Feliz resto de tarde.